Vamos a darle la bienvenida a Robin Rica Mora. ¿Lo digo o no lo digo? Que estamos de festejo de cumpleaños, así que le vamos a decir feliz cumpleaños a nuestro compañero. No me mates. Robin nos va a hablar de TSA y redes sociales. Es psicólogo, director de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria en el Instituto SENTA. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hablar un poco de trastornos alimentarios y redes sociales y un poco un recorrido sobre la relación entre estas cuestiones y un poco cómo está la situación o qué dicen algunos estudios al respecto. Recordemos, en un inicio, siempre sabemos que las personas que se han sentido marginadas en algún sentido o con estilos de vida alternativos o no comunes, han encontrado su refugio en la red de alguna manera. La red es una forma de congregarse en cierto sentido. Esto también ha influido en las personas con TCA que anteriormente, cuando eran hace algunas décadas, que había menos acceso a Internet, se congregaban alrededor de las clínicas, alrededor de las unidades. Entonces, posteriormente, esto supuso que se creasen ciertas comunidades online en las cuales las personas con trastornos alimentarios podían congregarse, ¿no? En esos inicios, desde los años 90, ya se empiezan a alertar de la proliferación y la influencia nociva de algunas webs que hacían apología explícita de los trastornos del comportamiento alimentario, de las conductas, como una especie de estilo de vida o similar, en el cual se exponían trucos, maneras, recomendaciones, tanto para perder peso como para ocultar la sintomatología dentro de la familia, y para ello generaron un lenguaje y unas señas de identidad propias de estas comunidades online, que es cuando nacen las princesas, ¿no? Las princesas pro Ana, que tienen toda una serie pues un poco como de lenguaje, una construcción alrededor, un color, es decir, las princesas pro Ana tienen ese color rojo y las princesas pro Mía, que tienen el color malva morado, ¿no? Esto es una simbología que se crea y que algunas veces se ve en la gente. Es decir, hay pulseras, hay una serie de merchandising que se puede adquirir a través de Internet dentro de estas webs, que son pulseras con estos colores, con una simbología, y que a veces uno, si observa, se la encuentra por la calle. Yo lo he encontrado en el metro, chicas que tienen estas pulseras que se comercializan, ¿no? Esto en un inicio sería el germen de lo que se convirtió posteriormente en una comunidad enorme de personas con trastornos del comportamiento alimentario que interactuaban entre ellos cuando pasamos de unas webs estáticas en las cuales simplemente se sube contenido a una posibilidad de interactuar, cuando ya de repente hay un blog, hay un foro, hay un chat y ya yo puedo interactuar con otras personas y retroalimentarme. Según el estudio de la Agencia de Calidad de Internet, entre 2006 y 2010, las webs que hacían contenidos de apología de trastornos del comportamiento alimentario habían crecido un 470%. En 2013, en España, fue el país en donde más aumentó la implantación de Internet. Es decir, ya entramos un poco en la era de las redes sociales, que supusieron un cambio importantísimo en el uso que hacemos de las redes. Todos los años, esta agencia realiza un estudio anual sobre redes sociales en España. El último, que es el de 2021, nos arroja unos datos interesantes. Hacen una muestra de 1.000 personas y un 85% de los usuarios de Internet entre 16 y 70 años utilizan redes sociales, sin diferencias de género. Es decir, no hay diferencias significativas. Hay un poquito más de mujeres, pero a lo mejor es un 51%. ¿Vale? Supone más de 26 millones de personas en España. De estos, el 17% tienen entre 16 y 24 años y el 25% entre 25 y 40 años. Entonces, en torno a un 40% de la población usuaria de Internet está entre los 16 y los 40 años. Tenemos muchísimas redes sociales y no todas
están dirigidas a las mismas cosas, no todas están dirigidas a las mismas poblaciones y no todas tienen las mismas funcionalidades y sobre todo no todas tienen el mismo componente de exposición corporal. No es lo mismo LinkedIn que Tinder o que Instagram, o no es lo mismo Twitter que lo que puede ser Spotify o... ¿no? Hay redes en las cuales la interacción o el componente de interacción yo lo puedo tener, pero el componente de exposición corporal quizá es más bajo, ¿no? Entonces, en este sentido, destaca Instagram como una red en la cual la exposición corporal, la corporalidad, es muy importante. De hecho, según este estudio, el de 2021, es la red que más sube en número de usuarios, sube un 59% respecto a 2020. Es la cuarta red más presente y mejor valorada, muy cerca a TikTok, que es una red que se ha colado en este estudio de manera muy potente y está la quinta. Es la que más ha aumentado también la frecuencia de visita, ha aumentado la frecuencia de uso de Instagram un 81%, y es utilizada por el 93% de los jóvenes entre 16 y 24 años, con una media de 1 hora y media al día, de media. Vale. Además, los influencers son el segundo contenido más seguido, especialmente por mujeres jóvenes. El primer contenido más seguido es el de las personas de mi entorno, ¿no? De amigos, familiares, etc. Eso también tiene unas implicaciones, porque antes, cuando hablábamos de factores de riesgo de trastornos del comportamiento alimentario, y siempre hablábamos de los medios de comunicación y de la industria de la moda y de los modelos y tal, era una cosa que, aunque me puede influir, realmente yo lo percibo como con cierta lejanía. Ahora, con la democratización de las redes y el acceso masivo, yo puedo tener una exposición a determinadas corporalidades que yo me puedo identificar mucho más fácilmente. Es decir, no es una modelo distante estadounidense que tiene un nivel de vida de no sé qué, sino que puede ser una chica que puede estar geolocalizada en mi mismo barrio, con lo cual podemos sentirnos muy cercanos, ¿no? Entonces, para las adolescentes, para las chicas adolescentes particularmente, es la red social más importante. Por lo tanto, en Instagram confluyen dos factores de riesgo puramente demográficos para los trastornos del comportamiento alimentario, que es, por un lado, ser mujer y, por otro lado, una edad de adolescencia, ¿no? ¿Cómo nos afecta esto? Es decir, ¿cómo nos afectan las redes sociales? Bien, el uso de estos aspectos relativos a la apariencia física, a las redes sociales, es lo que se ha relacionado de manera más directa con la interiorización de un ideal estético corporal, ¿vale? Un ideal estético corporal delgado, un ideal estético corporal musculado, ¿vale? Y además se ha visto que actividades como editar mucho las fotos, publicar selfies o estar permanentemente en un ejercicio de autovigilancia de qué efecto está teniendo la foto que yo he subido, también se relaciona con unos mayores niveles de insatisfacción corporal. Por lo tanto, estas redes que tienen más componente de corporalidad, hablamos de Instagram, hablamos de TikTok, podemos hablar de Tinder también, que tiene un componente muy importante además por decirlo de alguna manera, de mercadeo, ¿no? Es decir, al final yo expongo lo que quiero exponer y con una intención muy particular, ¿no? También la exposición en Instagram a imágenes con muchos likes o usar Facebook, ¿no? En un contexto de comparación estética también se ha asociado con insatisfacción corporal, particularmente en rasgos faciales en mujeres, según estos estudios, ¿no? Y curiosamente, este es un dato que a mí me llamó la atención también, decía que este estudio de MIS de 2018, que las mujeres que publicaban selfies en redes sociales informaban de un peor atractivo físico percibido que aquellas que no lo hacían. Es decir, hay una aparente paradoja, de tal manera que yo me expongo más o alguien que se sobreexpone es posible que presente niveles más altos de insatisfacción corporal que aquel que no se expone, ¿vale? Que eso a veces le suena a la gente muchas veces contradictorio, ¿no? Si subes tantas fotos de determinado contenido, se hace un juicio de la foto, nos parece que pensamos que puede ser una persona muy sólida corporalmente y quizá no lo son, ¿no? En 2019, estos autores investigaron la relación entre los niveles de insatisfacción corporal y el tiempo que uno dedica a editar las fotos que sube, ¿vale? En una muestra, bueno, pequeñita y también equilibrada entre chicos y chicas. Lo que encontraron fue que la insatisfacción corporal está asociada positivamente a unos mayores niveles de manipulación de las fotos y de inversión de tiempo en sacar fotos. Es decir, al final las personas con más insatisfacción corporal hacían más ensayos, es decir, se sacaban más fotos y
editaban más, pasaban mucho más tiempo antes de subir la foto, ¿no? Y esto también es consistente con otros estudios que afirman que al final una mayor frecuencia de uso de redes sociales precede a niveles más altos de insatisfacción corporal. Hablamos de insatisfacción corporal porque al final es el aspecto nuclear de estos trastornos. Si yo no tengo un nivel significativo de insatisfacción corporal, pues va a ser difícil que yo me plantee conductas potencialmente de riesgo de cambio corporal, como alterar mi alimentación o compensar de manera excesiva con vómitos o con ejercicio, etc. Bien, con todo esto llegamos a un momento en el que personas, hasta ahora hablábamos un poco de riesgo, ¿no? Entre ya personas con trastornos del comportamiento alimentario, qué uso se hacen o qué relación hay entre los trastornos del comportamiento alimentario y las redes sociales. No tenemos muy claro cuál es el uso normal o hasta dónde llega el uso patológico. Es verdad que es una cosa que tenemos todos encima y cuesta precisar a veces, ¿no? ¿Qué es lo que es el buen uso o el mal uso, ¿no? Además, sin embargo, además de que esto influye, el uso de redes sociales influye como factor de riesgo en trastornos del comportamiento alimentario, cuando hablamos de esta sobreexposición a determinados cuerpos, etc., el mal uso, entre comillas, de las redes sociales también puede ejercer de factor mantenedor, ¿vale? ¿En qué sentido? En el mismo sentido que funcionaba en los 90, es decir, al final las redes son un medio de difusión bestial y las personas con trastornos del comportamiento alimentario se ha usado las redes sociales como difusión de estas prácticas extremas, estas prácticas nocivas de control de peso, además de generar todos estos mecanismos de apoyo a esta comunidad, ¿no? Que busca conectar a las personas que tienen estos problemas y que quieren seguir en esta especie en esto que se viste como un estilo de vida, como una manera de vivir, y además captar y atraer a nuevos miembros, ¿no? De forma que hemos pasado de las carreras de kilos que se veían en los foros, en los blogs, en los años 90, principios del 2000, a cosas como el Teenspiration y complejizando cada vez más y extremando cada vez más estas conductas, ¿no? Es decir, antes era simplemente las carreras de kilos, es decir, cuánto peso yo puedo perder en cuánto tiempo, y ahí se generaba una competición en ese blog. Entonces yo iba marcando mis hitos. Ahora hemos pasado de la simple bajada de peso a cuestiones mucho más concretas, como el tight gap, el generar el hueco entre las piernas, el collar bones, que era también un desafío de colocar monedas en la clavícula, el reto famoso del folio DIN A4, que no se te podía salir la cintura, ¿no?, del folio, o el conseguir pues, que la mano te toque el ombligo por detrás, ¿no? Entre otras muchas cosas que hemos visto en los últimos años, ¿no? Y son desafíos virales que se han ido generando en redes sociales, de tal manera que la gente subía su contenido, su foto, pues habiendo conseguido esto, ¿no? De hecho, respecto al de la clavícula, hay alguno que también era tener tanto hueco en la clavícula que me permitía poner agua y poner un pez dentro del hueco, ¿no? Es decir, nos vamos a cuestiones absolutamente extremas, ¿vale?, en los cuales la comunidad pro-TCA genera todo este contenido y todo este ruido en las redes, ¿no? ¿Qué pasa? Que ante todo esto, las redes sociales toman acción. ¿Cómo toman acción? Mediante las políticas de moderación, lo que se llaman las políticas de moderación. En el 2012, que fue cuando salió el tight gap, que fue muy sonado, pues las redes sociales empezaron a tomar acción. La primera que tomó acción fue Tumblr, que es una red que ya hoy estás y mañana no estás. Pinterest, Instagram también se subieron, vetaron de alguna manera los contenidos que hacían apología de los TCA, como el Teenspiration, es decir, empezaron a vetar determinados hashtags, y de forma que cuando uno sube determinado contenido o quiere acceder a determinado contenido, que puede ser peligroso, te aparecen este tipo de mensajes, ¿no? Y podemos ayudarte, te avisa del contenido.
Sin embargo, realmente hay un botón de cancelar, es decir, le das a cancelar y lo puedes ver, ¿vale? Pero bueno, ahí empieza este juego, ¿no? Entonces, como toda acción tiene una reacción, la comunidad pro-TCA pues, se adapta a este intento un poco de contención. Entonces, para esta comunidad, como para cualquier comunidad o grupo social, el lenguaje constituye un elemento identitario. Es decir, ellos son las princesas, toda esta simbología de las princesas, las mariposas, las libélulas, toda esta cosa, el cristal, siempre tienen como todo este lenguaje, ¿no?, de ligereza, usan muchas palabras así. Entonces, esta comunidad online ya contaba con un léxico propio que tuvo que evolucionar a raíz de las políticas de moderación, porque ya no podían usar los hashtags que usaban para subir sus contenidos. Entonces, lo que hicieron, que es lo más sencillo de ingeniería social, es cambiar las letras. Entonces, modificando ligeramente los términos, podían volver a conseguir subir los contenidos, ¿no? Este es un estudio muy interesante de Chancellor, del 16, que exploró precisamente todos los hashtags que se manejaban en las comunidades pro-TCA. Entonces, entre el año 2011 y 2012 manejaban 17, a pasar hasta casi 700 variaciones en los años posteriores. Es decir, en el momento en el que empiezan las políticas de moderación, esto se dispara. Entonces, desde los tags más obvios, si os fijáis, en lugar de poner anorexic, pones anarexic, le añades una A, en lugar de una O pones un 0, es decir, empiezan a cambiar ligeras alteraciones, ¿vale?, que permiten que esto no sea controlable en realidad, ¿no? Por ejemplo, uno de los... También ahí se incluían los desafíos, el A4 Challenge, el Collar Bones, todo esto se incluía aquí. Uno de las primeras cosas que empezaron es este que pone Secret Society, que es donde se cargaban muchos de estos contenidos al principio, ¿no? Esta especie de sociedad secreta que se generaba en Internet, ¿no? Otra manera que usaron para saltarse la política de moderación de las redes era alterar la propia composición del post. En lugar de poner los hashtags en la publicación original, lo que hacían era colocarlos en un comentario inmediatamente posterior, de tal manera que yo subo el contenido que sea, la frase, lo que yo quiera, y en un comentario que yo añado a ese contenido que ya me han permitido subir, pongo todos los hashtags, ¿no? Entonces, todo esto que pasó, pues al final nos hace cuestionar un poco la efectividad real de las políticas de moderación. Es decir, al final es muy difícil controlar esto, es difícil, en definitiva, ponerle puertas al campo y volvemos a entrar en qué es un mal uso, qué es un buen uso de las redes o de Internet, ¿no? ¿Y qué pasa con el Fitspiration? No sé si habéis visto cosas de estas. Es decir, claro, cuando yo subo Tinspiration, que es como buscar la delgadez, pues a Instagram no le gusta y tal. Entonces, si pongo Fitspiration, que parecía que era una manera de fomentar a la gente, de motivar a la gente a que pues hiciera ejercicio de forma saludable, se alimentara de forma saludable y sobre todo a que lo suba a redes. Es decir, no vale que tú te ejercites saludable y comas saludable en tu casa. Tienes que subirlo a las redes, ¿vale? Entonces, parecía un poco como si fuese generar una especie de hermana sana, ¿no?, del Tinspiration, una manera pues aparentemente saludable de relacionarse con el ejercicio, con la alimentación, con la corporalidad, ¿vale? Bueno, pues se vio realmente si esto era así. Entonces, estos autores hicieron un estudio del contenido de estos hashtags, ¿vale? Lo que vieron es que el 90% de los sitios de Tinspiration y el 80% de los Fitspiration mostraban mensajes explícitos de culpabilidad con respecto al peso, estigmatizaban el peso, la grasa corporal, se cosificaba en definitiva el cuerpo y se mandaban mensajes explícitos con restricción alimentaria, con lo cual quizá no sean tan diferentes hasta el punto de que esto no deja de ser potencialmente un refugio más y más seguro para las personas con trastornos del comportamiento alimentario en el cual se puede esconder. Como hablaba la compañera de la ortorexia, ¿no? Es mucho más fácil decir que yo no como determinadas cosas por una construcción relativa a la salud o relativa a lo que sea, que decir que simplemente lo que quiero es pesar 45 kilos. Entonces,
ahí llegamos hasta el punto en el que se genera una nueva princesa con su nueva simbología, con su nuevo color, que es la princesa Lisa, que es de alimentación sana, ¿no? Que sería como la princesa de la ortorexia, ¿vale? Con su color verde, y se vuelve a integrar, ¿no?, dentro de toda esta simbología de las comunidades pro-TCA. ¿Qué pasa con los chicos? Tengo que barrer un poco para casa porque en la parte de investigación hacemos cosas de varones y de dismorfia muscular. También se hicieron estudios con qué pasa con los varones en estas cosas. Entonces, lo que vieron es que había más términos relacionados con la ganancia de masa muscular, que había mucha confusión con el término CAT, porque en jerga de musculación significa el secado, el quitar la grasa corporal, el definir, pero también ese hashtag se usa mucho para comportamientos autolesivos y automutilantes, y se suben fotos de autolesiones con este hashtag, ¿no? Entonces, en los varones se observaban también categorías relacionadas tanto con la corporalidad como con el estado de ánimo, y también con el uso de sustancias, de esteroides, ¿vale? Esto también me parece muy interesante respecto a las políticas de moderación, porque en YouTube, si uno pone en YouTube cómo vomitar la comida o cómo ser bulímico o algo así, te sale políticas de moderación de YouTube. Pero si uno pone en YouTube cómo hacer un ciclo de esteroides, te salen vídeos explícitos en los cuales te sale un señor, un chaval que no sabe mucho de medicina, para decirte cómo ha hecho su ciclo de esteroides, con enlaces para adquirir el fármaco, que son enlaces de países tipo Turquía, Grecia, etcétera, en los cuales tú los puedes adquirir por internet, y cómo él ha hecho, como Dios le da a entender, un ciclo de esteroides, ¿vale? También se veía diferencias en cuanto a la exposición corporal. En los varones veíamos más imágenes del tren superior, brazos, pectorales, espalda y hombros, versus costillas, vientre, cadera, que veíamos más en las chicas, ¿no? Bien, con todo esto se genera la resistencia, las comunidades pro-recuperación. En Internet tenemos comunidades pro-TCA y comunidades pro-recuperación. Son menores, pero bueno, cada vez suman más, ¿vale? Y pretenden alzarse un poco como resistencia, ¿no? Todo el fenómeno del body positive, que está asociado a las personas en recuperación de TCA, ¿vale? Que apuestan por una diversidad corporal, por una alimentación equilibrada y sobre todo flexible, ¿no? Lo que decíamos ayer, lo que comentábamos hoy, al final la patología es rígida y la salud es flexible, la salud es adaptarse y la salud es poder hacer uso de todos los alimentos en cantidades adecuadas, ¿no? Entonces, a pesar de que esto pretende valorar en sí misma la diversidad corporal, se considera, según los estudios, un poco demasiado idealista y poco práctico, en particular en personas que están sufriendo un trastorno alimentario. Es decir, quizá el fenómeno del body positive es un poco ingenuo a la hora de pensarlo como algo útil o práctico en personas que ya tienen la patología. Puede ser interesante a nivel preventivo y a nivel de generar una visibilización y una diversidad corporal, pero que alguien que lleve años invirtiendo muchísimo tiempo y esfuerzo en odiarse y en odiar su cuerpo, pues pensar que va a pasar a amarlo, pues es un poco ingenuo, sobre todo si no sabe cómo, ¿no? Entonces, quizá ver estadios intermedios y jugar, y nosotros también generar nuevos conceptos, como el concepto de aceptación corporal, de funcionalidad corporal, es decir, qué te permite tu cuerpo hacer, o de neutralidad corporal, intentar llegar a, bueno, ni tan mal y que no te limiten. Entonces, esto de alguna manera se aleja de una autoadmiración y buscaríamos generar una actitud lo más neutral posible, y ya luego si llegamos a que te guste y a amarlo, pues fenomenal. Bien, con todo esto, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer? Pues hay cuestiones orientadas a la limitación de contenido. Si yo veo un contenido explícito de estas cosas, yo tengo organismos que me permiten denunciar, y se activan unos protocolos a través de la Policía Nacional, de la Guardia Civil. ACAP también tiene una web de denuncia de estas cosas, pero tienen unos recursos obviamente limitados, ¿no? Es muy fácil subir una web nueva, es muy fácil hacer un perfil nuevo, ¿no? Se habla en las comunidades pro-TCA siempre de esta parte de estilo de vida, de esta cosa de glamour, son contenidos artísticamente muy cuidados, son muy atractivos, con lo cual, aún así, y a pesar de eso, siempre se ve el enorme sufrimiento que tienen estas personas. Suben también contenidos automutilantes, por lo tanto, creo que nos tendría que hacer pensar cómo se sienten estas personas. Al final uno busca juntarse con gente cuando se siente solo, cuando no se siente entendido, y busca, ¿no?, estar con gente afín, ¿no? No se sienten entendidos por el entorno, no se sienten entendidos por los profesionales muchas veces, y pasan a la clandestinidad, y eso tiene un peligro, ¿no? Otra cosa
de las políticas de moderación es que al no poder usar los hashtags que usa la comunidad pro-TCA, la comunidad pro-recuperación tampoco los puede usar para intentar llegar a estas personas y, ¿no?, intentar ayudar, ¿no? Esto también era un problema. Sí. En cuanto a las familias, y esto es una cosa que muchas veces nos preguntan las familias, ¿qué hacer con esto? El uso de redes también ha alterado mucho las jerarquías familiares. De repente los chavales saben mucho y tienen mucho manejo y mucho conocimiento y los padres están absolutamente perdidos. Y esto altera la jerarquía familiar porque es el hijo el que tiene que enseñar al padre de qué va esto, ¿no? Y es el padre el que tiene que ver qué estrategias vamos a hacer y cómo vamos a supervisar el uso de estas redes que pueden ser potencialmente peligrosas cuando a lo mejor los chavales están haciendo un uso de estos contenidos explícitos. Por tanto, es complicado cuando realmente el que me informa a mí pues es la persona que potencialmente puede estar de riesgo, ¿no? El que me informa a mí como padre, ¿no? Algo que les decimos a las familias, pues sobre todo es el controlar o el modular hasta cierto punto su reacción. Es decir, cuando se genera una alarma, pues volvemos a retroalimentar esta cosa de que la persona que está haciendo uso, que está buscando esa comunidad y que está buscando ese hermanamiento, le vamos a aislar más, ¿no? Le vamos a volver a mandar a esa clandestinidad que va a encontrar de una manera u otra, ¿no? Entonces es más interesante intentar generar una comunicación y esto te parece interesante y esto de dónde lo has encontrado y qué te parece, cómo es que necesitas esto, qué encuentras tú aquí, qué a ti te sirve, ¿no? Interesarnos en estas cosas y ver qué cosas varían, ¿no? En definitiva, y para concluir, Internet hace que las cosas se vean mucho y hagan mucho ruido. Y con la sobreexposición, es decir, al final ver muchas veces algo en redes hace que parezca que es normal y que a lo mejor no lo es y nos debería también hacer reflexionar. Muchas veces la información que se comparte en redes carece de todo soporte científico y tiene más que ver con el deseo de la propia patología de perder peso o de encontrar un cuerpo concreto. Por otro lado, que se visibilicen más estas comunidades pro-TCA no significa necesariamente que haya más. Aún así, creo que tampoco deberíamos pensar que son pocas, sino que ahora realmente hay muchísimo más acceso y un acceso más frecuente, que es lo peligroso, ¿no? Cuando hablamos de esa primera época de los blogs, de los foros y tal, al final yo tenía que estar en casa en mi ordenador de mesa para interactuar con la gente. Ahora puedo estar en cualquier parte, irme a un parque yo solo y pasarme todo el día interactuando, ¿no? Por otro lado, no está clara la efectividad de estas acciones de moderación de contenidos y no hay una legislación clara al respecto. Al final, Internet es de todos, por así decirlo, es un fenómeno global y cuesta acotarlo, ¿no? Muchas veces también las páginas se alojan en un servidor en otro país, los cuerpos de seguridad pues tampoco lo pueden tumbar si está fuera, entonces la parte legislativa también es compleja, ¿no? Como decíamos, creo que estas comunidades pro-TCA no dejan de ser una búsqueda de conexión y una búsqueda de conexión con el otro y de no sentirse juzgado y de no sentirse estigmatizado, y creo que nos tendría que hacer pensar que si esas personas no pueden conectar con otras personas desde la salud, desde relaciones sanas o desde los profesionales, pues creo que nos debería hacer pensar, pero es difícil entenderse hablar lenguajes diferentes, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a nosotros, creo que tendríamos que hacer el esfuerzo de aprender, de estar un poco más o de intentar estar más conectados con toda esta realidad para aprender qué necesitan las personas y cómo va evolucionando la enfermedad, en lugar de sistemáticamente imponer nuestra lógica o nuestra posición de experto que sabe que lo somos, o potencialmente, en lugar de intentar interesarnos y entender qué necesita esta gente y cómo va esto para poder generar una mejor conexión. Yo creo que nos queda trabajo por aquí, creo que al final uno siempre va creciendo, uno se va haciendo mayor y los pacientes siempre van teniendo 18. Entonces eso te deja cada vez más lejos, ¿no? Y el estar conectado con la generación no es fácil, ¿no? No es nada fácil, pues a veces también tener terapeutas más jóvenes en el equipo, ¿no? Que te van conectando, ¿no? Entonces, bueno, creo que al menos lo estamos intentando. Pero bueno, muchas gracias.
Gracias, Robin. Muy bien, ahora vamos a pasar a las preguntas antes de ir a la pausa. Si me lo permitís, voy a ser yo el primero que haga una pregunta. Tengo dos preguntas, una para Robin y otra para Maite. Robin, has estado hablando de toda la problemática que tenemos en redes sociales, cómo se manejan, pero yo me quiero ir me quiero focalizar hacia el otro lado quizás, ¿no?, de la balanza, ¿no? Hoy en día también hay que tener muchísimo cuidado con lo que se publica porque te pueden acusar, entre comillas, de gordofóbico, ¿no? O sea, publicar una una foto donde uno está haciendo deporte y que ponga abajo directamente hoy me estoy poniendo en forma, puede ser tachado de gordofóbico, ¿no? ¿Dónde crees que a lo mejor si es que existe esa línea que delimite, ¿no?, hacia qué lado pasar, ¿no? Si es que, ¿dónde crees que se puede poner esa línea diferenciadora? Joder, la verdad que es una pregunta compleja, porque tienes razón que vivimos en un momento en el cual hay muchas personas que se sienten paradójicamente cada vez menos libres para decir cosas que consideran que tendrían que decir, ¿no? Por esta cuestión de que en un momento dado se me puede tachar o tildar de algo en redes. Yo creo que hay una cosa, no seré yo quien trace líneas, pero una cosa que me parece importante, creo que es diferente mandar un mensaje de qué es lo que hago yo y centrarme, hoy voy a hacer ejercicio, hoy yo voy a no sé qué, a intentar mandar un mensaje evangelizador de todos tenéis que hacer ejercicio, mira cómo estáis, no sé qué, pues no, es decir, hay mensajes y pues un poco lo que dicen los estudios cuando han hecho todo este contenido, que son estudios muy chulos, pues es un contenido puramente semántico. Hay mensajes de estigmatización explícita, de estigmatización del peso, de estigmatización de tal, es decir, cuesta ver en los contenidos salud y cuesta encontrar esa flexibilidad de la salud en la cual yo flexiblemente pues soy una persona que se alimenta de una manera adecuada, en tanto que es flexible, en tanto que es suficiente, en tanto que es variada, en tanto que está rica, en tanto que es social y que además pues tengo un hábito de actividad física y eso se va priorizando y se va ecualizando en función de las otras cosas que son importantes para mí en mi vida y eso cuesta verlo. Entonces creo que es diferente en mandar el mensaje de todos deberíamos ser así a esto es lo que hago yo y esta es mi rutina, ¿no? Pero creo que es complejo, sí. Muchas gracias, muy clarificador. Bueno, y daros la enhorabuena a los tres ponentes, porque han sido unas ponencias estupendas. Maite, yo te quería preguntar sobre el uso de tantas etiquetas, y lo entrecomillo también, ¿no? Es fácil encontrarnos por nuestras consultas con pacientes que vienen buscando su etiqueta, ¿no? Y no crees, te quiero hacer una pregunta muy directa, dice, ¿no crees si el uso de tantas etiquetas no a veces favorece que la gente venga buscando la suya, ¿no? Y a mí qué me pasa, porque ahora el acceso a información, el acceso a internet, ¿no? Muchas veces de malas fuentes, ¿no? O de fuentes poco fiables, ¿no? Hace que la gente se genere, ¿no?, esa necesidad o esa expectativa de tener identificado su trastorno. Sí. De hecho, lo que yo he dicho también en la conferencia es que yo no utilizo las categorías diagnósticas nada más que para hacer informes. O sea, muy pocas veces las utilizo. Sobre todo, devuelvo todo el rato este tema de que es un trastorno de la conducta alimentaria y que hay que describirlo, ¿no? En qué es disfuncional ese uso o ese manejo de la comida, del ejercicio físico y todas estas conductas adaptativas para la persona. O sea, que yo las utilizo poco. Y realmente a mí los pacientes no me las piden mucho, ¿eh? Y creo que es verdad que puedes caer en diagnosticar y cosificar empobreciendo el tratamiento. Muchas gracias. Hola, bueno, gracias a los tres me han parecido súper interesantes y muy actuales. Mi pregunta era para Robin, en relación al estudio que has comentado de Lonergan, de la insatisfacción corporal y la manipulación de las selfies, sobre los filtros, y se está investigando el tema de los filtros. Porque, claro, aparte de la distorsión corporal que ya traen los pacientes, tienen una herramienta que les provoca una distorsión en positivo, ¿no? Que por fin ellos, y muchas veces no se reconocen o les genera incluso más rechazo su imagen sin filtros.
y preguntarte un poco si entiendo que eso se está investigando, el tema de los filtros en concreto. Sí. Se están haciendo estudios en esta línea. Creo que este propio estudio ya contemplaba como dentro de lo que ellos operativizan como edición, contemplaban el uso de filtros. O sea, no solo el tiempo que... O sea, no, contemplaban cuántas fotos te haces, y eso lo medían, cuántas fotos te haces antes de subir la foto que subes, cuánta edición le metes, cuánto tiempo dedicas a editar. Entonces, ellos operativizaban eso y ahí lo que se encontraron era que las personas con mayores niveles de satisfacción corporal encontraban esa relación. Las personas que aparentemente estaban más sanas hacían una foto y subían esa foto. O sea, la gente como que le da más igual, pues al final se hace una y sube esa, si más o menos le cuadra. Las personas que estaban más tal, al final hacían muchas, usaban muchos filtros, editaban mucho, miraban mucho, tardaban mucho tiempo en subir la foto. Hablando de, ojo, personas de a pie, es decir, no profesionales, influencers que viven de que en la foto salga no sé qué, gente de a pie. Gracias. Y la última era para Diana, perdón. Anoche había un programa en la tele ¿Sí? justo sobre esto, no sé si alguien lo vio, yo es que lo vi solo un trocito, y hablaba, perdón, de la cantidad de dinero que mueven las redes, justo las que tienen filtros, porque lógicamente la gente se engancha mucho más a ellas, y cómo están tratando de regularlo, porque incluso lo que han visto es que mucha gente va con la foto del filtro a hacerse la operación estética que le deje exactamente cómo se ve en el filtro, ¿no? Entonces, el foco está puesto ahí. Otra cosa es que luego se generen leyes que puedan regular algo realmente, ¿no? Como decía Robin. Perdón, es que justo como era sobre el tema. Bueno, le quería preguntar a Diana sobre el tema de la ortorexia, si has tenido experiencia de pacientes nutricionistas, si el tema de ser su profesión nutricionista es un factor que es una resistencia de cara a la recuperación o luego puede ser un aliado. No tengo... Para que te vean los que están online. Qué vaga soy. A ver, no te puedo contestar a esa... O sea, no tengo tanta experiencia. Sí he tenido algún paciente nutricionista que venía... Él pensaba más, ella pensaba más que tenía un trastorno de la conducta alimentaria y si era de tinte ortoréxico, pero no tengo información suficiente para contestarla ampliamente. Te digo mi opinión. O sea, los estudios sí que han encontrado como un factor de riesgo estas profesiones, ¿no? Al final tú date cuenta que por la propia profesión están todo el rato trabajando, leyendo teorías de alimentación que van cambiándose unas a otras y esto... Entonces, claro, yo sí veo yo lo veo más como una complicación que como un aliado, porque después te vas a tener que dedicar a esto. Es verdad que si la persona lo entiende bien, lo supera bien, ahí sí podría volver a ser un aliado para que hablen de nutrición con los pacientes desde una perspectiva saludable, siendo la nutrición como un autocuidado, no como algo a lo que engancharse. Y el ejemplo de lo que dices, de lo que preguntas, que sí podría ser un aliado, quizás sea Bradman, ¿no? Que es quien se enfermó de ortorexia y después es quien más habla de ortorexia y más ayuda y más publica y más investiga, ¿no? Vale. Muchas gracias a los tres, me han parecido extraordinarias las ponencias. Tengo preguntas para vosotras dos. Me ha parecido como que compartís doctrina, bueno, trabajáis juntas, habéis dicho, ¿no? Compartís doctrina un poco en el sentido de que hay, o sea, las etiquetas están bien de una manera operativa, pero lo que trabajáis, en realidad lo que intentáis trabajar es hacia abajo, el fondo del iceberg, ¿verdad? Ese trauma, esa predisposición. Entonces, no me ha quedado muy claro, o sea, es como si hubiera un comportamiento compulsivo en todas estas conductas, ¿no? Parece, ¿no? Como que una manera de anestesiar un malestar. Entonces, sí, tú misma. Y entonces no me ha quedado muy clara la diferencia con el TOC, que podría ser también una manera de compensar con una compulsión. Sí. Esa duda que tienes tú está en la literatura y por eso se está manifestando lo del diagnóstico diferencial. Para nosotras yo creo que sí que es un poco claro. O sea, nosotros concebimos los trastornos de la conducta alimentaria en general, más allá de a lo que se engancha la persona como una adicción. ¿Vale? Y entonces, no es tanto que la persona tenga ideas, como en el TOC, obsesivas y necesite quitárselas.
es más bien que se engancha a una forma como una promesa de que ese tipo de vida, bien sea adelgazando, bien sea vomitando, bien sea comiendo sano, le va a dar la satisfacción que no encuentra en otras áreas de su vida. Y eso va cogiendo vida. Va cogiendo vida y va anestesiando los otros problemas, que están cada vez más abajo, más olvidados, como funcionaría igual que un alcoholismo, ¿no? Se ha olvidado del problema ya, de lo que le llevó a beber, pero y el propio beber le genera problemas nuevos, de síndrome de abstinencia, tolerancia y demás. En la figura que yo he puesto, que es una figura que manejamos Maite y yo las dos, del iceberg, la curación la veíamos en la línea hacia abajo. Primero tienes que quitar esa adicción para poder ir entrando progresivamente cada vez más hacia aquello que la persona necesita anestesiar, ¿no? No sé si contesto tu pregunta. Sí, es que quiero decir, en lo que yo investigo vengo encontrando cosas muy similares. Al final es un camuflaje. Una anestesia, una compensación, que es un término muy de moda, a otro problema, ¿no? Nosotras a las pacientes les decimos cariñosamente, cuando hay confianza, que es como si llevaran, como el burro que lleva una zanahoria que nunca llega, ¿no? Cuando pese no sé cuánto me voy a beber bien, cuando cumpla todas las normas de la alimentación me voy a sentir bien, y nunca llega, porque por ahí no va a llegar nunca, porque el problema es otro, ¿no? Vemos muchas veces profesionales que trabajan alguna de estas etiquetas de manera operativa, pero al no haber llegado al fondo, lo que hacen es que el paciente se va a otra manifestación externa. Entonces van de una adicción a otra. Si no trabajas, cuando hablamos más detenidamente, tenemos más tiempo del concepto este de iceberg, siempre contamos que si nos quedamos en la primera capa de la cebolla o lo que sería la parte de arriba y no trabajamos lo de abajo, cuando vuelva a aparecer un problema en la vida, y eso va a aparecer porque la vida tiene estreses de distinta índole, va a volver a aparecer el mismo tipo de anestesia u otra, ¿no? O sea, pero al final lo que hay que mover o lo que hay que conseguir cambiar, y esto es lo difícil, es lo de abajo. Por eso los tratamientos son tan largos también, ¿no? Y luego un detallito sobre la ebriorexia, tiene, o sea, la relación con el alcoholismo, o sea, ¿hay alcoholismo allí? ¿Es muy distinto? Normalmente hablan de abuso o de consumo habitual de alcohol, pero no tiene por qué desarrollar toda la etiología del alcoholismo, Toda la ¿vale? La adicción, el síndrome de abstinencia, la tolerancia, no tiene por qué. Simplemente un comportamiento abusivo puede ser que cuanto más alcohol, menos alimento, o sea, más restricción alimentaria para compensar las calorías, porque claro, son muchas calorías que están vacías, pero que sí que les pueden engordar. Tenemos una pregunta online es para los tres ponentes. ¿De qué forma estáis viendo el impacto de real fooding en las consultas de TCA? Me abro paso. Pues vamos, en nuestra experiencia, y es una cuestión puramente subjetiva, no sé si otros colegas que están aquí trabajan en TCA, es bastante habitual que vengan personas que se identifican identitariamente con alguna corriente alimentaria. Sea real fooding, sea veganismo, sea ayuno intermitente, sea lo que sea. Es decir, es algo que estamos viendo. Al final, la historia es que si está la patología detrás, la relación con la comida se vuelve rígida, y es ahí donde nosotros vamos a buscar. No se trata tanto de qué comes, sino cómo te estás relacionando con lo que comes y qué pasa si no puedes comer lo que sería ideal comer. A mí me parece maravilloso que todos tengamos una huerta en casa y cojamos nuestros alimentos, y eso es fantástico, pero no sé si es realista. Y creo que la flexibilidad sana está en hacer uso de las cosas y en adaptarme. Y que si luego nos vamos a comer aquí el congreso, pues tendré que ir a donde tenga que ir, porque si yo soy rígido no podré irme a comer. Y creo que ahí es donde está la parte sana, y es donde nosotros siempre buscamos dónde está la rigidez. Y sí que es algo que lo vamos viendo. Yo pienso que estamos en un momento social en el que es muy difícil saber lo que es comer normal. Y esa es mi impresión. No sé si las compañeras quieren añadir algo. Que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Robin, y que efectivamente tanta teoría alimentaria y a veces contradictoria, como ya le pasaba
a Bradman en los 70 en esta comunidad, nos lía. Nosotras siempre volvemos este concepto que a lo mejor no está muy de moda, pero yo siempre digo cocina tradicional mediterránea, ¿no? Es lo que a mí me ayuda un poco más a la guía, ¿no? Hola, buenos días. Mi pregunta era para el tema de la briorexia, para María Teresa. Yo es que en concreto tengo un caso. Esta mujer vino por exceso de alcohol y, conozco otro caso muy cerca de mi familia a lo que lleva la briorexia, a la encefalopatía de Wernicke y al síndrome de Korsakoff. Entonces me refiero, yo con esta mujer en concreto me sirvió mucho, lo digo por si a algunas puede servir, me sirvió mucho el decirle, ¿sabes a dónde te lleva esto? A comer y no beber, ¿sabes el deterioro cognitivo que vas a tener? Y esta mujer cambió radicalmente. No sé si os puede servir y si vosotros lo hacéis también. Sí, yo también lo hago, sobre todo explicándoles antes, porque, por ejemplo, esta paciente que tengo yo está generando una tolerancia enorme y entonces se le puede invertir la curva del alcohol, ¿no? Y entonces eso ya sí que es un síntoma grave, cuando ya toman una copa de alcohol y están totalmente borrachas. Esto, cuando yo se lo expliqué, le asustó y es verdad que ha disminuido mucho el consumo de alcohol. O sea, sí que tienes que hacer psicoeducación, porque, claro, al no comer, la ingesta, o sea, la asimilación del alcohol es muchísimo mayor, los comas etílicos, o sea, realmente es un problema grave de salud. Sí, pero ya no solo eso. Y de desarrollo del alcoholismo. Exactamente, ya estamos hablando de un deterioro encima irreversible. Entonces, por eso decía. Sí. Pero nosotros, sobre todo en la hospitalización completa, encontrábamos muchísimos cuadros de trastornos graves de la conducta alimentaria asociados al alcohol, o sea, a la adicción al alcohol. Yo tengo una pregunta en relación a la ortorexia. Digamos, por utilizar un término así, es una pregunta que a lo mejor podríamos contestar entre todos, quizá. Porque, seguro. Hablando, como se habla del Munchausen por poderes, yo voy a preguntar por la ortorexia por poderes. ¿Cómo enfocaríamos? ¿Qué tipo el Munchausen por poderes te estás refiriendo? Sí, sería una ortorexia por poderes, entendiendo que sería la madre o el padre el que tiene la verdadera ortorexia y nos traen a un hijo o hija a consulta. ¿Cómo enfocaríamos esto, digamos, a nivel, desde el punto de vista familiar, teniendo en cuenta que a lo mejor la madre o el padre es resistente al tratamiento? Tenemos más problemas, ¿no? Al final, pues crecemos en un entorno familiar X donde nos van enseñando las cosas, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, las personas que crecen con una madre con ortorexia, a lo mejor simplemente habría que ver si ellas tienen el trastorno o simplemente es lo que han aprendido, ¿no? Que es lo que hay que hacer porque es lo que te han enseñado. Yo creo que habría que tratar a la madre directamente, ¿no? O sea, esto se tendría que identificar y bueno, esto nos ocurre muchísimas veces. O sea, a mí me parece que trastornos de la conducta alimentaria, cuando vienen a consulta, muchas veces hay en la familia otra persona con algún tipo de trastorno, a lo mejor que le ha dicho o le ha modelado a la chica, madre mía, qué gordita te estás poniendo, y a partir de ahí, ¿no? Eso es, o sea, habría que incluir. Se podría enfocar desde una terapia familiar completa o de los dos, ¿no? No sé si contesto tu pregunta o... Sí. Digo que en ese sentido yo veo muchas madres obesas que a sus hijos no les dejan comer nada que no sea sano. De alguna manera, como ellas se han frustrado consigo mismas y no consiguen avanzar, como que proyectan todo su necesidad de salud en los hijos y a los hijos no les permiten ni una, con lo cual son niños que además muy prontito, como no es una decisión suya, acaban con atracones y con conductas bastante alteradas. Eso es súper común en mamás con obesidad, pero claro, al final no hay una demanda con el hijo hasta que el hijo no empieza con algún tipo de sintomatología. Muy bien, vamos a dar por terminada la mañana, bueno, la primera mesa de la mañana. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las 12 menos 5 para empezar a las 12 en punto. Gracias.